2.450 títulos de dominio por 424.000 hectáreas a las comunidades mapuches. No se trata que las comunidades mapuches estén pidiendo tierras respecto a las cuales no tengan un título de dominio. Las comunidades mapuches recibieron del Estado de Chile, del actual Estado de Chile, títulos de dominio, que en aquel entonces se denominaban títulos de merced, y que son equivalentes e iguales a los títulos de dominio que cada chileno tiene sobre su propiedad. El Estado de Chile les entregó a ellos 424.000 hectáreas. Por lo tanto, cuando las comunidades mapuche reivindican sus hectáreas, lo hacen no basado en derechos ancestrales, lo hacen porque tienen un documento que les entregó el Estado de Chile y que les dice que son dueños de 424.000 hectáreas correspondientes a 2.450 títulos de dominio. Pero el Estado de Chile simultáneamente, respecto de las mismas tierras y probablemente en la misma fecha, le entregó a cientos de agricultores inmigrantes a quienes los invitó a instalarse en la Araucanía, les entregó títulos de dominio y también tierras sobre las mismas hectáreas. Es decir, el Estado de Chile, mientras le entregaba a las comunidades mapuches títulos de dominio sobre 224.000 hectáreas, en un porcentaje muy importante, esas mismas tierras se las entrega a inmigrantes extranjeros, colonos, que se instalaron en la Araucanía y que la han trabajado durante más de 100 años. Y tienen todos esos agricultores, y tienen títulos de dominio. Y por lo tanto estamos frente a una situación que se arrastra por más de 100 años, en que el Estado de Chile, por un lado, le entrega a las comunidades mapuche títulos de dominio sobre sus tierras, y por lo tanto su reclamo de devolución es legítimo, y simultáneamente las mismas tierras se las entrega a inmigrantes y colonos invitados por el Estado de Chile a la Araucanía, y se produce lo que se llama una sobreposición de títulos de dominio sobre estas tierras. Tienen razón los agricultores y las comunidades mapuches cuando reclaman que se les respete su derecho de propiedad. Tienen razón. El Estado de Chile se equivocó en esto absoluta y rotundamente. Y por eso tiene una enorme deuda con la región de la Araucanía. Porque generó un conflicto que nunca debió haberse generado. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan, porque la gente cree que los agricultores no son dueños de sus tierras, y son dueños de sus tierras. Y mucha gente cree que los mapuches reclaman tierras respecto a las cuales no tienen título, y tienen título. Entonces es muy importante entender este fenómeno, porque si no se llega a una conclusión absolutamente injusta. Ahora bien, yo quiero referirme muy brevemente a lo que ha dicho el intendente Huenchomilla y plantear cuál es el verdadero camino de solución a este conflicto y qué estamos haciendo para solucionarlo. Francisco Huenchomilla, a mi juicio, comete un error, porque él confunde el derecho de las comunidades mapuches a recibir las tierras que en virtud de títulos de dominio les corresponde con una clara manifestación que hace de despojar a los agricultores de sus tierras que legítimamente también le corresponden. Es decir, él señala que aquellos agricultores que tengan tierras en la región de la Araucanía, producto de la deuda que el Estado de Chile tiene con los mapuches, deben abandonar y ser despojados de sus tierras. Y eso a mí me parece una declaración absolutamente inconveniente, innecesaria, y que tampoco contribuye a la solución de este conflicto que se arrastra por 100 años. No se puede pretender apagar un conflicto social, político, que se arrastra por 100 años, con declaraciones en donde se les notifica por los diarios a cientos de agricultores que la decisión del gobierno y del intendente Huenchomilla es decirles que tienen que ser despojados de sus tierras para que se les entreguen a la comunidad mapuche que tienen títulos de merced y de dominio que el Estado de Chile no ha dado cumplimiento en décadas. Ese es un despojo inaceptable.
Pero la pregunta es, ¿cuál es la solución? Porque en la región de la Araucanía llevamos demasiados años haciendo diagnóstico. Esto es como el médico, que es estupendo para hacer diagnóstico, pero es muy malo para resolver la enfermedad. Y lo que necesitamos hoy día es empezar a avanzar con coraje, decisión, en resolver el conflicto que se suscita en la Araucanía. Yo quiero señalarles que nosotros venimos trabajando desde hace bastantes meses con un equipo para los efectos de hacerle una propuesta formal al gobierno, trabajar junto al gobierno y junto a los agricultores y las comunidades mapuches y hacer un esfuerzo supremo por construir un acuerdo por la paz social que hasta ahora no se ha logrado. Nos hemos reunido con el ministro del Interior en la mañana. Lo hemos hecho junto a los representantes de la multigremial que lidera Emilio Teladrí, en una reunión del día jueves 12 recién pasado, que duró más de 4 horas, en donde expresamos, y yo expresé mi voluntad de colaborar para construir un acuerdo que no puede nacer de una de las partes, sino que tiene que surgir de las conversaciones y el diálogo entre todos. Me reuní con los representantes de 38 de las 42 comunidades de Ercilla, pocos días antes, lo que se llama el Área de Desarrollo Indígena, que lidera Juan Carlos Curinao, y representa nada menos que a 38 de las 42 comunidades de Ercilla, la llamada Zona Roja. Al igual que los representantes de la multigremial que lidera Emilio Teladrí, Juan Carlos Curinao es un hombre de paz. Ambos son personas que quieren la paz social, que están aburridos de diagnósticos y piden que las autoridades políticas, en conjunto con ellos, tengan el coraje, el liderazgo y la fortaleza por plantear un camino en conjunto de solución. Porque lo que hay hasta ahora, mucho diagnóstico, pero poca propuesta de solución. ¿Cuál es el camino de solución? Lo primero, es fundamental que el Estado de Chile determine o delimite cuántas son las hectáreas que aún debe a las comunidades mapuches por títulos de merced entregados hace menos de 100 años. El Estado de Chile tiene que hacer un arqueo, tiene que delimitar, determinar cuántas son las hectáreas que se les adeuda a las comunidades mapuche en virtud de títulos de dominio de merced entregados por el Estado de Chile y por los distintos gobiernos, además de los últimos 20 años, de todos los signos políticos, socialistas, democratianos y de derecha. Si no tenemos exactamente y no sabemos cuántas son las hectáreas que se deben y a qué comunidades se les debe, entonces este es un problema sin fin. Hecho eso, que fue lo que le pedimos al ministro del Interior, es fundamental proceder a entregarle a las comunidades mapuche las hectáreas que el Estado de Chile les adeuda. Y que si hoy día están en manos de agricultores que legítimamente tienen los títulos de dominio y les pertenecen, entonces tienen que entregarle tierras equivalentes. O darle la opción para aquellas comunidades mapuche que no quieren las tierras, compensaciones que tendrán que conversarse y negociarse y que serán de carácter económico, educacional, como ustedes quieran llamarla. Eso será un derecho optativo que puede quedar sobre las comunidades si lo estiman conveniente. Pero lo importante y lo relevante es que el Estado de Chile no puede seguir haciéndose el leso y no decir y delimitar cuántas hectáreas efectivamente, en virtud de títulos de merced, se adeudan en la región de la Araucanía. Si eso no se hace, la incertidumbre que hay es total, para los agricultores y para las propias comunidades. Determinadas esas hectáreas que el Estado de Chile adeuda, el Estado de Chile tiene que entregarles tierras equivalentes si esas tierras están hoy día, como ocurre, muchas de ellas, siendo de dominio y de propiedad
de agricultores, que tienen todo el derecho a mantenerlas. Pero el Estado de Chile tiene que dar a las comunidades mapuche tierras alternativas o compensaciones alternativas. Y eso tiene que fijar una fecha, tiene que fijar un periodo de tiempo, tiene que abrir un poder comprador, determinarse precios justos para evitar lo que ha sido una especulación vergonzosa durante décadas respecto a este tema y que ha llevado a compra y ventas de tierra a valores que no son los reales. Pero hablemos las cosas de verdad, eso es lo que tenemos que avanzar. Si no delimitamos las tierras, este es un conflicto sin fin. Luego, tiene que haber apoyo productivo decidido que se le entregue al mundo rural, a las comunidades mapuches, y pongo con mayúscula a quienes no son mapuches y que viven en el mundo rural, porque en la región de la Araucanía se está produciendo un fenómeno muy peligroso, que el campesino y el agricultor no mapuche siente que hay discriminación contra él. Porque solo se habla de la deuda, del problema que tienen los agricultores y campesinos y parceleros mapuches, y hay quienes no lo son, no son chilenos, reciben apoyo. Entonces el Estado tiene que hacer una inversión cuantiosa en recursos de apoyo productivo, efectivo, para que quienes están en el campo, sean mapuches o no, tengan recursos que les permitan trabajar bien sus tierras. Y hasta ahora, perdonen que les diga, lo que se les ha dado son migajas. Migajas. Se habla de los programas de desarrollo territorial indígena, migajas. Los conozco. Se habla de Prodesal, se habla de INDAP, al final, perdónenme, son migajas. Y tenemos a los pobres entre los pobres en las zonas rurales de nuestro país. Y esta es la verdad. Y todos los gobiernos, todos, un pichintún por aquí, un pichintún por allá, pero ha habido una política de compromiso con el mundo rural, mapuche, no mapuche, que tenga su tierra, se les apoye con crédito, se les permita hacerlas producir, se les enseñe cómo utilizar la nueva tecnología, asociatividad, que puedan hacerlas productivas, salir adelante con su propio esfuerzo. Les quiero decir que todo lo que se ha hecho todos estos años, y lo conozco porque soy senador de la Araucanía, les quiero decir que son migajas. Entonces, esto es un tema explosivo hacia el futuro. Y esa es la verdad. Duélale al gobierno que lo duela. Entre ellos también. Y a los anteriores igual. Después tenemos que resolver un tema de qué se hace con las futuras inversiones en las zonas rurales. Las inversiones futuras que se hagan en las zonas rurales deben ser obligatoriamente en sociedad con las comunidades mapuche. Mire lo que les estoy diciendo. Si usted quiere en zona de alta población mapuche realizar, y es un particular no mapuche, una inversión forestal, una inversión agrícola importante y en su entorno tiene comunidades mapuche, usted tiene que asociarse con ellos. Nueva Zelanda lo hizo, gobierna a la derecha, no hay ningún escándalo, los maoríes son el pueblo más desarrollado que hay en Nueva Zelanda hoy día. Es un ejemplo que Chile debe evitar, adecuándolo a nuestra realidad. Pero si nosotros tenemos definida la política de tierras, clara, que es necesaria que se entreguen en su momento a las comunidades mapuche y se les dé la opción para aquellos que no quieran tierras a tener compensaciones distintas, si no todo el mapuche va a querer hacer eso de sus tierras. Se respete la propiedad de los agricultores por sobre todas las cosas y por lo tanto se les dé tierras alternativas a las comunidades mapuches de igual calidad. Se acompañe realmente con apoyo productivo porque se han dado migajas. Y se establezca que hacia el futuro las inversiones en la región de la Araucanía u otras con alta población mapuche en zonas rurales deben ser hechas asociadas con las comunidades mapuche de tal manera que se sientan parte del desarrollo en las duras y en las maduras. Créanme que estamos dando un paso hacia el gigante. Y quedan otros dos temas. Ya hablamos de tierra, hablamos de productividad. El tercero es el que se refiere al tema de la participación y la representación política. Las comunidades mapuches en nuestro país no tienen participación política institucional de verdad. No la tienen. No tienen posibilidades de representación política. Vean ustedes la cantidad de candidatos de origen mapuche que se llevan. Y todos sabemos que enfrentar una elección
es muy complejo, se requiere muchos recursos, mucha plata, los partidos políticos de atrás, y los partidos de nuestro sector, en zonas mapuches también, no hemos sido capaces de levantar líderes mapuches para que representen a su gente. Entonces esto requiere, en primer lugar, sacar adelante, y este gobierno lo va a hacer, y yo lo felicito por eso, el Ministerio de Asuntos Indígenas. Muy importante tener un Ministerio de Asuntos Indígenas con una autoridad que maneje, controle y realmente sepa y lidere todas las políticas públicas destinadas al pueblo mapuche. La CONADI está absolutamente desprestigiada, con atribuciones muy limitadas, y no es la institución que tiene la jerarquía ni el nivel que uno esperaría en esta materia. En segundo lugar, la creación de un Consejo de Pueblos Originarios. La creación de un Consejo de Pueblos Originarios no es una cosa teórica, es que los mapuches elijan a sus representantes legítimamente y a ellos se les consulte las materias que son de su interés y tengan facultades resolutivas, como ocurre en todos los países en que este tema se resuelve. El Consejo de Pueblos Originarios, una institucionalidad surgida de los pueblos originarios, dentro de los cuales los mapuches son el pueblo mayoritario, pero de todos ellos, y en donde el Estado les consulte las materias que les afectan, les importen, y ellos se hagan responsables de sus decisiones. Tercer lugar, resolver si vamos a tener en el Parlamento cuota de representación indígena. No hay que tenerle miedo a discutir eso. Tener cuota de representación. Hay países que han tenido cuota y ha sido un éxito. Entre otros Nueva Zelanda, en donde un porcentaje de los parlamentarios, diputados, es de origen mapuche o de pueblo originario. Y hay gente que dice que eso altera la voluntad popular, pero por favor, si tenemos un conflicto que se remonta hace 150 años y está desgarrando una región entera, y si parte de la solución es que tenemos que, ahora que estamos al borde de llegar a un acuerdo en el cambio del sistema binominal, ser capaces de incluir representantes de los pueblos originarios en ese parlamento, por favor, ¿cuál es el pecado de querer avanzar a estudiar esas ideas? Entonces somos un país que queremos, por un lado, resolver un conflicto, un Estado, pero por otro lado no estamos dispuestos a avanzar en nada que significa tener la audacia de pacificar y llegar a la paz social, que es lo que la región quiere, y la complementación de respecto a nuestros pueblos originarios, el cual deberíamos sentirnos todos orgullosos, como también de los inmigrantes extranjeros que son chilenos, colonos, que llevan más de 100 y tantos años en la Araucanía. Hay que modificar la ley indígena como otro aspecto político. La ley indígena es una limitante muy grande para los propios mapuches. Les impide acceder a una cantidad de beneficios sociales enormes. Y tienen que andar mendigando y rogando a la CONADI para que puedan acceder a beneficios sociales. Y eso es indignante y humillante para los pueblos originarios. Y lo he visto con mis ojos. Entonces, desde el punto de vista político tenemos Ministerio de Asuntos Indígenas, creación del Consejo de Pueblos Originarios. En tercer lugar, determinar si vamos a tener cuotas o no en el Parlamento, que es fundamental y que hay países que han tenido éxito. Nosotros tenemos que estudiarlo como lo haríamos, sería un padrón especial destinado a los pueblos originarios. Luego tenemos modificar la ley indígena. Y nos queda solo un cuarto capítulo, que es la violencia. Y el tema de la violencia en el Estado no puede tener dudas respecto a cómo debe actuar. Debe aplicar todo el peso y rigor de la ley a quienes cometan actos de violencia en la región de la Araucanía en contra de quien sea de origen mapuche o no mapuche. Hemos visto de manera desgarradora cómo se ha asesinado en el pasado a dirigentes o personas vinculadas al mundo mapuche y también a no mapuches. Y por lo tanto, un Estado de Derecho, una democracia, tiene que en esa materia cumplir con su deber de proteger la paz social, y en la Araucanía hoy día no se protege la paz social. Hay zonas de la región donde los parceleros, estoy hablando de parceleros, de origen o no origen mapuche, viven aterrados por una minoría violentista, que no quiere ni un acuerdo de ninguna naturaleza, y que los amenaza con despojarle sus tierras, quemarle sus campos, asesinar. Esta es la verdad. Y eso el Estado tiene el deber de revertirlo y dar protección. E indemnizar, ese es el segundo punto, a las víctimas de la violencia.
Si en la región de la Araucanía hay víctimas de la violencia, mapuches y no mapuches, y el Estado tiene que indemnizarlos, porque no está cumpliendo con su rol y su deber de darle protección a la ciudadanía. Nosotros estamos construyendo estas propuestas. Yo las he conversado con el ministro del Interior, y ustedes le pueden preguntar. Lo he conversado con Huenchumilla, la he hablado con la multigremial, lo hemos conversado con las comunidades mapuches a través de la ADI, Juan Carlos Curinao, 37 de las 42 comunidades, la organización más representativa del mundo mapuche del siglo. Esto no es un acuerdo que uno pueda hacerlo con fines panfletarios, porque es demasiado lo que está en juego. Pero yo he querido hacer esta conferencia de prensa para lograr que se explique la realidad. Porque veo cada versión confusa y equivocada sobre este tema que confunde a la gente porque hay mucha desinformación del problema de fondo. Entonces tenemos una solución para el pasaporte, determinar y delimitar las tierras que el Estado de Chile deuda, hacer entrega de esas tierras respetando el derecho de propiedad de los agricultores, absolutamente. En tercer lugar, apoyo productivo y toda inversión en zonas rurales futuras que realmente sea asociada con comunidades mapuches. Dejar de darle limosna y migajas al mundo rural de nuestro país, que es una vergüenza. Y que todos los gobiernos se vistan diciendo que dan grandes proyectos y la verdad que lo que dan son migajas. Avanzar en la participación y representación de los pueblos originarios y tener una actitud de la violencia de rechazo y de indemnización a las víctimas, parceleros o mapuches que hayan sufrido los actos de violencia. Ese es el camino en que nosotros estamos trabajando para construir un acuerdo con la paz social. Y nos vamos a concentrar en ese camino. Y sabemos que fuera de esto va a quedar extremos de los dos lados. Algunos que no quieren que se le otorgue nada a las comunidades mapuches. Y otros grupos radicalizados mapuches también, que son el opuesto el espejo del otro grupo, que no quieren ningún tipo de arreglo ni ningún tipo de acuerdo. Eso es lo que yo quería y les pido disculpas si me he extendido, pero créanme que la situación es tan desgarradora en la región de la Araucanía que si ustedes pudieran a lo menos hacer un resumen de esto y difundirlo, le harían un gran favor a uno de los conflictos más grandes que tiene el Estado de Chile desde hace más de 200 años. Senador, todos los argumentos que usted ha entregado, que hemos escuchado acá, se pierden en el discurso o en la polémica a partir de declaraciones como las del intendente Huenchumilla del día de ayer, solamente remitiéndose a un punto que bueno, es un punto central que hemos escuchado siempre, que es la devolución de las tierras.